Pues nada, chicos, oye, lo primero, muchas gracias por invitarme, la verdad, un gustazo. Ya os lo dije, pero un gustazo. Y bueno, pues Carmelo Beltrán Copimero, que es un poco la marca personal, es iba a decir un chaval, pero ya son 30 años, ¿sabes? Que desde siempre le había gustado mucho escribir y todo lo relacionado con el tema de las palabras y que durante muchos años tuvo un proyecto de divulgación literaria que estaba ahí pues compartiendo cosas de literatura entre blogs, canal de YouTube, podcast, y que a partir de ahí empezó a formarse en temas de marketing, de comunicación y de escritura para llevar el mayor número de personas posibles a ese tipo de contenidos que creaba, ¿no? Eso, por azares de la vida, me acabó abriendo las puertas para trabajar en una agencia de comunicación que trabajaba con editoriales y poco a poco eso me fue abriendo puertas hasta que descubrí que esto era una profesión que se llamaba copywriting allá por el año 2014, 2015. Y ahí empecé. Yo estudiaba una cosa completamente diferente, que era Derecho IADE, realmente, o sea, que no tenía nada que ver, pero esto me encantó. De 2014 a 2019 trabajé en agencias, empresas, etcétera, y en 2019 decido, después de un atasco tremendo en Madrid yendo a trabajar, pues decir, oye, en lugar de perder cada día que llueve 2 horas de mi vida ida y 2 horas de mi vida vuelta, pues igual podría intentar hacer esto para mí, para clientes propios, etcétera. Así que ese día cierro todo lo relacionado con el tema de la literatura y me monto Copimelo hace ya muchos años, que el tiempo pasa volando, y hasta hoy, la verdad que ha sido un viaje tremendo. Está guay la pregunta porque yo siempre cuento que mi padre tampoco tiene muy claro a qué me dedico, ¿no? De hecho, el año pasado vino a vernos, estábamos tomándonos un café por ahí y él con su mujer, muy, muy serio, me mira y me dice, vale, Carmelo, pero ¿tú qué haces realmente? Es decir, ¿cómo te ganas tú la vida de verdad, no? Entiendo más o menos lo que me dices, sé que haces cosas de palabras y escritura en internet, pero ¿qué es? Al final nos suena como súper moderno el concepto de copy, pero no deja de ser un redactor publicitario de toda la vida, de los que antes escribían los anuncios y los eslóganes en televisión, en revistas, etcétera, pero que con un poco todo el tema de el internet, la digitalización de los negocios, pues al final muchos negocios han pasado a lo digital, lo que ha dado muchas oportunidades, que es llegar cada vez a más potenciales clientes, pero también lleva una contraparte que es el tener que competir también cada vez con más negocios, con más, pues, más competencia, ¿no? Que hay. Entonces, lo que hace un copywriter al final es entender qué quiere transmitir una determinada marca, un determinado negocio, entender cómo puede transmitir eso con palabras para llevárselo hasta los potenciales clientes y de alguna manera con su mensaje tocar en los problemas, dolores que tiene y en los potenciales transformación o beneficio que podría tener con un producto o un servicio y hacerle ver a un cliente, oye, si te pasa esto, pues con esta propuesta que tenemos aquí podemos ayudarte así, 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 para que te pase esto, esto y esto. Así como en plan resumen, de alguna manera es eso, pero yo me quedaría con la idea para alguien que no lo conozca, que al final es un redactor publicitario de toda la vida, solo que hoy en día comunicamos 24/7, ya sea en redes sociales, en email, etcétera, y por lo tanto el tema de la comunicación se ha vuelto más importante que nunca si quieres destacar o diferenciarte pues en todo lo que hay hoy en día. Pues es muy buena pregunta. La verdad es que yo cuando estudiaba Derecho y ADE siempre sentía que me gustaba porque el tema del derecho me atraía, me llamaba la atención, pero yo veía a compañeros y decía, joder, a estos les gusta mucho más que a mí, ¿sabes? Yo hago todo lo que hay que hacer con gusto, pero Pepito, para preparar esto, ha salido 7 sentencias más y a mí ni se me ha ocurrido hacer esto, ¿no? Entonces, el motivo por el que yo empiezo a conseguir trabajos es porque todo lo que yo estaba haciendo, el contenido que yo estaba creando sobre literatura empieza a impactar, ¿no? Entonces empieza a llamar la atención de editoriales o de marcas que en esa época querían hacer colaboraciones para poder hacerlo y de alguna manera entiendo cómo funciona a nivel digital lo de atraer la atención y poder generar números con eso, ¿no? A partir de ahí. Entonces, yo creo que tuve mucha suerte porque el primer trabajo que tuve en una agencia lo conseguí de casualidad y para que la gente vea lo importante que es estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado, ¿no? A mí me invitan una mañana de un fin de semana a un evento que es la presentación de una serie de libros que va a traer una editorial a España a partir de ese momento y la agencia de comunicación, que es donde yo posteriormente trabajo, nos invita a varios que hacemos cosas parecidas a pues, estar en un desayuno, a que nos presenten los libros, etcétera, y hacer una ruta literaria por Madrid. El desayuno muy guay, la ruta terriblemente aburrida y mucha gente empieza a escaquearse. Pero después de la ruta nos quedamos unos cuantos tomando unas cervezas en un bar que había por ahí y yo tengo la casualidad del destino que caigo justo al lado de la persona que dirige la agencia de comunicación de esta editorial. Así que entre cerveza y cerveza nos vamos cayendo bien y hacemos un acuerdo para que me paguen mensualmente a cambio de mostrar y hablar de los libros que ellos van publicando.
Esto fue más o menos mes de octubre o así, nos empezamos a llevar bien, vemos que las cosas salen y en el mes de diciembre me llama para decirme, se me ha quedado vacío un puesto de copywriter, igual te interesa. Y yo dije, ¿copy qué? ¿Sabes? Como un poco, no sé ni de qué estás hablando. Me dijo, vente, te cuento y y si todo te gusta, te formamos aquí, ¿no? En esto. Entonces, llegamos a un acuerdo, empiezo a trabajar ahí. Lo bueno es que tenían bastantes clientes relacionados con el mundo editorial y yo de alguna manera era un sector que controlaba o con el que me sentía a gusto, en el que por lo menos sabía cómo moverme. Y mientras yo voy haciendo mis pinitos ahí, ellos me van formando, enseñando con formación propia, etcétera, para poder ir, me presentan a quién hay que leer, a quién se puede aprender. Y yo me doy cuenta de que ahí hay una oportunidad y me empiezo a obsesionar, ¿no? Porque como os decía, yo tenía el problema de que la carrera no me apasionaba y como no me apasionaba, pues yo decía, a ver, si por aquí es algún sitio guay, pero a mí me gustaba comunicar, me gustaba escribir y me gustaba todo este tipo de cosas. Así que me empiezo a obsesionar con hacer cursos, con leer blogs, con leer libros y poco a poco empiezo a tener una base que un día digo, bueno, esta gente está muy guay, voy a ver qué hay más, ¿no? A partir de aquí. De ahí paso a Cruz Roja, a trabajar como copy con ellos durante un añito y poco hasta que en la carrera me dicen: "Oye, chaval, que si quieres graduarte tienes que hacer prácticas de derecho, ¿sabes? En un bufete o tal, salvo que tengas un proyecto de emprendimiento". Y dije: "Hostia, no tengo, pero me lo invento ahora mismo", ¿sabes? Tal. Entonces yo me inventé que todo lo que tenía de canal de YouTube, etcétera, era un proyecto tal, no sé qué, no sé cuántos, y en la Universidad Autónoma de Madrid hay un espacio que era que creo que ya no se llama así, el CIADE, que era el centro de emprendedores que te apoyaba, ¿no? Y que además lo llevaba el Banco Santander. Entonces, la chica que está ahí pronto me dice, tú chaval, no tienes absolutamente nada, pero como te has metido aquí y tienes toda esta experiencia de copy y de comunicación, ponte a ayudar a los negocios que hay aquí para poder hacerlo. Entonces, estoy durante varios meses que duran las prácticas, ayudando a todo tipo de negocios que hay por ahí, a ver, a startups sobre todo y a pequeñas empresas, ver cómo lanzan, cómo se comunican, etcétera. Y ahí me doy cuenta de que, joder, no es que me guste solo el tema para el mundo literario, sino que me gusta realmente para cualquier sector. De hecho, poco a poco me empiezo a, si se entiende lo que voy a decir, desenamorar del proyecto de literatura, porque me doy cuenta de que me gusta más pensar cómo llevar gente a que vean los vídeos que el propio contenido que estoy haciendo ya literario en sí, como que los libros se convierten en una excusa para tener un proyecto donde llevar gente. Y nada, de ahí ya paso a una empresa de portales inmobiliarios que está tanto en España como en LATAM, me hacen a mí el copy de todo el proyecto. Y ahí estoy varios años hasta que decido intentar ya hacerlo por mi cuenta porque nos fusionamos con 2 o 3 empresas. Nos compra, no exactamente ellas, pero la empresa matriz que tiene Rakuten, que a alguno les sonará por allí. Entonces nos juntan a 3 empresas españolas y empiezan a despedir mucha gente y a mí me dicen que soy el único copy de todos los que hay, que para mí todo el proyecto. Entonces ahí, en el principio me alegro mucho, pero después digo: "Ostras, si soy el único copy que hay, tampoco tengo proyección más para arriba. Hasta aquí he llegado realmente, está guay, pero ya está". Así que aguanté 6 o 7 meses más hasta que ya me lo monté por mi cuenta y la verdad es que está hoy después, ¿sabes? Pero es eso, un poco de una carambola detrás de otra. Yo estuve siempre cuento lo mismo, ¿no? Estuve a punto de no ir a ese evento porque era un sábado y yo el lunes tenía examen de microeconomía, que me acuerdo perfectamente, y si no hubiera ido, probablemente hoy no estaríamos hablando, o hubiera sido muy diferente, por lo menos. Algo que aprendió mucho es que al final, cuando estás en sitios, pasan cosas, ¿no? Que al final lo de ir a eventos o de estar en sitios y todo esto, que puede dar un poco de pereza a veces, y yo soy el primero en el que en muchas ocasiones le da, pues, mucha pereza, pero realmente te abre puertas porque conoces gente, ves nuevas oportunidades que a lo mejor desde tu casa directamente no está, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y a mí en ese momento me abrió un poco la puerta de decir, coño, saliendo de casa pasan muchas cosas, ¿sabes? A partir de ahí. Yo de alguna manera, yo lo que ya tenía ganado era que yo ya sabía cómo montar un proyecto, porque llevaba muchos años con el proyecto de literatura y tenía marcas que colaboraban, generaba ingresos con YouTube. Había intentado profesionalizarlo de la mano de otras personas y me había frustrado porque para ellos era un hobby y yo intentaba hacerlo, pues, yo intentaba ganarme la vida con ello de alguna manera, ¿no? Entonces ya tenía como la disciplina y la manera de decir, vale, para hacer las cosas hay que currar como un desgraciado, así que voy a intentar hacer lo mismo. Entonces, yo lo que pienso cuando empiezo es, ¿qué puedo hacer? Lo primero es que no dejo el trabajo al mismo tiempo, sino que durante 6 o 7 meses lo estoy compatibilizando para ganarme la vida. De hecho, todo el mundo cuenta como que estaba muy cansado de sus jefes y tal. A mí me apoyaron, me ayudaron técnicamente y me echaron una mano con todo lo habido y por haber. Luego os cuento una anécdota por ahí. Y entonces lo digo, vale, ¿qué tengo yo o qué creo que tengo yo? El típico DAFO que para algo me valió la carrera de ADE, ¿no?
que no creo que tengan todos los demás. Y digo, vale, mi mayor capacidad seguramente es que disfruto y la facilidad para crear contenidos para poder posicionarme. Entonces digo, vale, pues voy a crear un podcast, que hoy en día llevamos 1570 episodios más o menos. Voy a hacer una newsletter en el día a día, que al principio era de lunes a viernes, y voy a elegir una red social para empezar a crear contenido, que en ese momento fue Instagram, aunque hoy en día utilizo más LinkedIn que otra, pero fue en ese momento Instagram. Entonces empiezo a crear contenidos y yo también digo que a mí se me aparece la Virgen en el momento en el que llega la pandemia, unos meses después, porque, claro, muchos negocios empiezan a tener que em, digitalizarse de alguna manera para poder hacer más. Y yo ya había estado durante unos meses creando contenidos y teniendo mis primeros clientes. Entonces, en ese momento yo empiezo a todos los seguidores que tengo en redes sociales, a escribirles, que tampoco eran muchos en ese momento, para decir, con la excusa de la pandemia, decir, oye, creo que es momento de todos apoyarnos, te voy a hacer un análisis gratuito de la página ahora que estarás digitalizando para hacerlo. Entonces, muchos me decían, oye, que no, da igual, no te voy a contratar, ¿eh? Y digo, no, no, yo te lo hago igual, para que lo tengas. Y otros, después de hacérselo, me decían, ¿y esto por cuánto me lo harías? Y ahí fue cuando empiezo a sembrar, a sembrar, a sembrar, y de alguna manera empieza todo a funcionar súper bien. Porque yo tenía el mío durante la pandemia, porque yo dejé el trabajo como 2 semanas antes de que empezara la pandemia, una semana antes de que dejara la pandemia, y me vino la hostia y dije, hostia, ¿y ahora qué? ¿Sabes qué va a pasar? De hecho, me pasó que yo dejo el trabajo porque tengo un cliente que me va a pagar entre 800 y 900 euros al mes y digo, bueno, pues ya está, con este y un par de cosas más, yo tengo un coste de vida muy bajito, vivía con mi pareja en alquiler, digo, tenemos de gastos de alquiler 300 y pico euros, si me ahorro el coche, la gasolina y tal, más o menos con llegar a 1000, 1000 y pico y con lo que ella gana, tiramos perfectamente. Y ese cliente se me va después de dejar el trabajo sin pagar, de pronto. Me va, desaparece, me queda con cara de tonto y ese fue un momento de decir, pues ya no tengo más, más camino que tirar para adelante, o sea, hasta aquí he llegado. Cuando empieza la pandemia es cierto que la empresa donde estaba antes me llaman por si quiero volver, es decir, oye, está pasando esto, ¿quieres volver exactamente igual? Y les digo, no, porque creo que este es el momento para poder hacerlo y creo que yo me acuerdo de hablar con mi jefe y decirle, es que en ese momento tenía 20, pues 2020, pues tenía 26. Digo, tengo 26 años. Si no me la pego ahora, ¿cuándo me la voy a pegar? ¿Sabes? En ese momento. Y fue un poco eso. Entonces ahí ya fue trabajar, trabajar, trabajar. A mí la pandemia se me hizo corta, me pasé la pandemia trabajando, buscando clientes, trabajando mucho y sembrando todo lo posible. Y yo aposté mucho por intentar crear una marca que más o menos pues la gente fuera llegando también al mismo tiempo que buscaba, haciendo las dos cosas y hasta aquí hoy en día, la verdad. A partir de ahí, la verdad es que eso son cosas que no han cambiado. Sigo hablando constantemente con gente para generar ya no clientes, sino relaciones que a medio o largo plazo puedan quedar en un cliente o alguien que te recomienda o alguien con quien tengas una buena relación. Y sigo creando contenidos todos los días para seguir posicionando y seguir intentando hacer el camino que a mí me ha funcionado, que no tiene que ser el mejor ni el único, pero que a mí por lo menos me ha ido guay. La profesión está muy demandada, lo que pasa es que en portales como Brocana o Fiverr, el problema es que se suele pagar poco realmente por el trabajo. Yo creo que hay mucha necesidad de copy, hay mucho copy formado, pero hay muy poco copy, y a ver que se entienda bien lo que quiero explicar aquí, hay muy poco copy que se tome esto de manera profesional, de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque el gran mensaje que se ha hecho muchas veces para los copywriters es, si te gusta escribir, esta es tu profesión, pero luego mucha gente entra aquí y se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta escribir, de contar historias, novelas, relatos, cuentos o lo que sea. Esto es mucho más artesanal, por llamarlo de alguna manera, es menos creativo, menos artístico y es más de tomar información, investigar, pulirla y hacerla. Evidentemente tiene aspectos de creatividad, pero creo que mucha gente se encuentra con una realidad que no es la que le han vendido. Entonces, hay mucha gente que piensa que se lo han vendido como que esto va a ser más fácil y luego se encuentra, pues, lo que es emprender, ¿no? Pues que tienes que echarle horas, buscar clientes, pues todo el rollo que hay en ese momento. Entonces, yo creo que lo que te hace tener una marca personal fuerte es, por un lado, no depender de estar buscando siempre clientes, sino que también vengan a ti y de alguna manera poder venderte también por más en algún punto. Cuanto mayor peso, reconocimiento tengas, pues más vas a poder pedir o más vas a poder elegir o llamémoslo como sea, ¿no? Pero eso te permite hacerlo, sobre todo en temas como el copy, que los precios son muy diversos. Por una misma cosa, una persona puede cobrar 100 que 1.500 euros sin ningún problema y depende más de quién seas que del trabajo que hagas, porque ese es el poder que tienes a la hora de negociar. Yo creo que a ellos dos les funciona muy bien porque al final, a mí creo que muchas veces lo de la comunicación es por contraste, ¿no? Cuando entran, no sé exactamente cuando entra Monje Malo, porque ya le pillé como más tarde, pero cuando entra Isra, al final, y él mismo lo cuenta, ¿no? Había un mercado en el que se habla mucho de
enamorar con palabras, de tal, como todo muy romántico, muy artístico. Y él llega con un mensaje diferente y lo que pasa es que llama la atención y, bueno, pues eso, consigue captar la atención de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente que se han formado con ambos y tú te das cuenta rápidamente que son seguidores o personas que están ahí, que no me parece mal que tengas un tono parecido, pero creo que al final cada uno debe de ir encontrando su propio tono y su propio mensaje para intentar comunicar y hacerlo. Entonces, creo que durante mucho tiempo el tono, vamos a llamarlo tono Isra, por llamarlo de alguna manera, ha funcionado muy bien y yo he visto a muchos copies, muchos profesionales en redes sociales con un lenguaje y un tono muy parecido, que ha funcionado, que ha destacado, etcétera. Y me parece perfecto y me parece genial. A mí, personalmente, no me pega. No es que no me guste, sino que yo no me siento cómodo haciendo mi comunicación desde aquí. Lo que no quiere decir que si un cliente quiere tener ese tono, no lo podamos tener, pero de mi boca, de mi foto, de mi imagen en redes, yo intento tener un tono mucho más, pues eso, más mío, más diferente, más cercano, más friki, más de alguna manera como intento comunicar. Creo que al final es diferenciarte de alguna manera, ¿no? Para poder hacerlo y que a partir de ahí es ir encontrando tu lugar. Algo que yo escuchaba a mucha gente y que ahora recomiendo y que en el principio no estaba de acuerdo era que decían, al principio, lea muchos copies, apúntate a muchas newsletters y tal, y luego te decían, llega un momento en el que deberías de dejar de leer a todo el mundo de este sector para no enviciarte con los tonos de voz de otros realmente y para encontrar el tuyo propio. Y a día de hoy me parece uno de los consejos más importantes que se pueden hacer. Creo que, o sea, está guay poder leerles de tanto en tanto para seguir haciendo, pero no estar constantemente en contacto con una persona, porque esto es como cuando vas a Galicia, ¿no? Que te vuelves con un poco de acento tal, o cuando yo voy a Murcia a ver a mi familia, que yo no tengo acento murciano, pero cuando paso ahí una semana vuelvo con un poquito de acento. Entonces creo que es importante para tu marca ir encontrando como tu propia comunicación y tu propia manera de hacer las cosas. Y al final, cuando tienes la tuya, acaba encajando de alguna manera. Al final hay que entender también que cuanto más polar eres, mejor funciona toda la comunicación realmente, porque tienes tanto gente que te quiere mucho como gente que te odia. Y de todas formas, parece que la única manera de ser polar es ser Irra Bravo, que yo insisto, a mí me gusta mucho su comunicación y me formo con él y le compro muchísimas formaciones y soy un encantado de lo que hace, pero tú puedes ser polar siendo Donald Trump o puedes ser polar siendo Gandhi, que es ser muy coherente y muy consistente en tus ideas. Y parece que ser polar es solo ser un broncas, que no digo que Isra lo sea, pero que parece que a veces la gente que intenta imitarle sí que piensa que es esto muchas veces. Y ser polar es ser muy firme con tus ideas y no tener, entre comillas, miedo a las consecuencias de lo que puedes crear a partir de ahí. Hay un trabajo que se llama identidad verbal, que es como la identidad visual, es el logo, los colores y todas estas cosas, ¿no? Seguro que si algún diseñador o alguien me escucha dirá, son muchas más cosas, pero bueno, desde fuera, desde ser un principiante en eso, hay muchos elementos que al final visualmente identifican una marca, ¿no? Pues eso, los colores, el logo, la parte visual que tienen. Y creo que también se debería hacer un trabajo de identidad verbal, que es cómo queremos comunicar a partir de ahí. Yo cuando trabajaba en Cruz Roja, por ejemplo, teníamos la gente que comunicaba de puertas para afuera, como era yo, teníamos un manual de marca enorme, que era qué se puede decir y qué no se puede decir, cómo se tienen que decir las cosas. Y de hecho, semanalmente nos pasaban un report de cosas que se habían hecho de puertas para afuera, que estaban bien, y cosas que se habían hecho de puertas para afuera, que habían estado mal, y cómo las corregirían, entre comillas, para la próxima comunicación, para hacerlas más coherentes con dentro de la empresa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que cuando comunicamos, incluso cuando comunicamos con nosotros, debemos hacer un ejercicio de cómo quiero que me perciban ahí fuera, con qué estoy cómodo comunicando. Y cuando es una marca en la cual hay varias personas, más de una persona metiendo mano a la comunicación, que normalmente cualquier empresa que trabaje en más de dos o tres personas, esto va a ser así, porque comunicación también es como coges el teléfono, ¿no? Si haces una llamada. Creo que trabajar una identidad verbal donde se trabaje tono, voz, el arquetipo más o menos que queremos que nos identifique, una matriz de mensajes que tengamos una serie de casos típicos donde sabemos cómo responder en caso de que sucedan, es muy importante para que cualquier persona dentro de la empresa tenga unos límites superiores e inferiores de cómo comunica la marca y al final, si es una empresa, pues como cuando yo estaba en Cruz Roja, luego llegó otra persona y ocupó mi puesto, ¿no? Cuando yo me fui, pues que pueda seguir comunicando exactamente sin que se note que es otra persona, porque es la propia marca. Entonces, creo que esto es algo que debería hacer cualquiera, pero más allá de eso, creo que también es algo que deberíamos hacer como marcas personales, porque al final parece que ser una marca personal es ser tú, ir para adelante, pero realmente podríamos hacer un ejercicio de qué parte de mí quiero transmitir a nivel profesional y qué parte de mí no quiero transmitir a nivel profesional. Y os pongo un ejemplo. Hace poco fue el cumpleaños de un amigo que tiene una agencia de SEO. Yo no pude ir, pero fue otro copy que yo no lo conocía
Y me dijo: "Coño, no te he visto ahí, tal, y me han dicho que eres colega de toda la vida, tal, no sé qué, no sé cuánto". Me dice: "Te admiro mucho, pero me han contado unas historias tuyas de la adolescencia". Y digo: "Claro, puta, porque lo que transmito de puertas para afuera profesional no son lo que hacía cuando tenía 17, 18 años, ¿no?, para poder hacerlo". Y de la misma manera, hoy en día, yo transmito lo que yo quiero transmitir de puertas para afuera, ¿no? Hay cosas de mi forma de ser, de mi manera de hacerlo, que a lo mejor considero que estratégicamente no tiene sentido transmitirlas y prefiero no ponerlas. Un ejemplo súper tonto. A mí me encanta la política, por decirlo de alguna manera, pero no me voy a poner a escribir posts relacionados con política porque creo que lo que puedo atraer no tiene ningún sentido. Y fíjate que a mí me apasiona no tanto a me gusta A o B, porque creo que todos son unos desgraciados, sino que me gusta más a nivel de cómo comunican, cómo lo hacen, cómo trabajan. Pero creo que ponerme a hacer, me lo voy a inventar, un vídeo analizando las cartas que hizo Pedro Sánchez hace unos meses, creo que puede tener más problemas que beneficios realmente, ¿no? Entonces, pues esto lo puedo charlar con otra persona, pero no lo voy a transmitir para afuera porque para mí es uno de esos temas que prefiero no tocar. Y en cambio, pues sé que hablando de deporte o hablando de cosas puede llegar mucha gente y que a lo mejor aunque alguien se medio enfade, si lo haces bien y con humor, la gente se lo suele tomar mucho, mucho mejor, ¿no? Aunque el otro día hice un post haciendo una broma sobre el Barça y tuve varios mensajes privados de personas que me dijeron que ni puta gracia, ¿sabes? Hacer bromas sobre el Barça. Pero a eso voy, ¿no? Que al final es una decisión estratégica de que sí y que no quiero contar realmente. No hay más, pero creo que es muy importante hacer como esa reflexión interna de hacia dónde quiero ir y qué me beneficia y qué no me beneficia. Yo lo que más hago son lanzamientos, que para que la gente lo quiera entender es un momento en el que se lanza un producto X, Y o Z, una formación X, Y o Z y se hace toda una estrategia para poder venderlo. Entonces yo aquí tengo dos maneras como de participar. Puedo participar desde la parte estrategia, crear la estrategia de todo el lanzamiento y luego también el copy o buscarme otro copy para que me ayude durante esa parte para poder hacerlo o entrar en un proyecto donde ya hay otra persona haciendo la estrategia y yo me encargaría de la parte de comunicación a partir de ahí. Entonces, y durante un determinado tiempo voy a controlar la comunicación que hace esa empresa desde que llegamos a la gente, desde anuncios, contenido orgánico en redes sociales, etcétera, hasta que les hacemos una determinada propuesta para que compren lo que queramos vender en ese momento. Y a partir de ahí, por en medio, pueden pasar mil cosas. Puede ser, a lo mejor, solo email, porque vamos a hacer solo una estrategia por email, porque la persona tiene muy bien trabajada su lista y vamos a ir sembrando durante un determinado tiempo ciertas cosas en la mente del cliente para después poder venderla. Puede que vayamos a hacer un webinar, entonces le registramos en una determinada página que estamos tocando dolores y luego pues me encargo de la página, de los emails hasta ese día, del guión del webinar para poder hacerlo y luego toda la parte de la venta después para que podamos comprar. Puede ser simplemente que ahora se han puesto muy de moda lanzamientos por redes sociales, que se hace mucho ruido por historias, por tal y por no sé qué, para poder hacerlo. Entonces, a mí esto es lo que más me gusta porque me permite en un periodo de tiempo determinado tener el control de todo lo que pasa dentro de la empresa realmente. Y lo que menos me gusta son las páginas web. No páginas para una determinada venta de un determinado producto, sino, oye, que tengo una web de tornillos, hazme una página para esto. Es una cosa que me da bastante pereza siempre, ¿no? En ese sentido, pues eso siempre me busco otra persona cuando me llega y ya está. Entonces, por ahí. Y luego lo que hago intermedio mucho son tanto email marketing como redes sociales. O sea, redes sociales, sobre todo guiones para vídeos cortos en TikTok, Shorts o Reels, que es una cosa que desde hace varios años me piden bastante. Pues es muy buena pregunta. Yo me encargo sobre todo de la estrategia o de la escritura, pero del resto de partes no me encargo. Entonces, cuando entro como estratega de ventas, vamos a decirlo, como persona que dirige la estrategia de todo el lanzamiento, me rodeo de los perfiles necesarios. Pues alguien que haga la parte de los anuncios a nivel técnico, que sepa llevar las campañas y tal, porque yo cuando entro al Business Manager pues me pongo a llorar básicamente de el mareo que tengo. Alguien que sepa montar las páginas web, las landings, etcétera. Alguien que a lo mejor lleve la parte técnica de las automatizaciones si es necesario, porque para hacer una automatización básica valgo yo, pero si falla algo en algún momento, prefiero tener a alguien que sepa cómo hacerlo desde cero para yo asegurarme de que, pues, que no la voy a liar yo durante el lanzamiento por poner algo mal. Y cuando hago la parte, bueno, y cuando toda la parte de redes, yo a lo mejor puedo escribir, guionizar, etcétera, pero la parte de diseño, la parte de programación, la parte de tal, me busco otro perfil para poder hacerlo. Y cuando entro con la parte solo de escritura, pues igual que yo antes buscaba perfiles, pues es alguien que se ha buscado un perfil específico para toda la parte de escritura, pero igual puede echar un cable un día programando un email o alguna cosa porque nos falle algo o por lo que sea. De hecho, siempre suelo pedir acceso a los sitios por si un día pasa cualquier cosa todos tener acceso para poder remediarlo en caso de que sea necesario, pero yo no me meto en el trabajo de otros. Es decir, yo le puedo dar una estructura a un diseñador para hacerlo y decirle, esto es mi idea, tú eres el que tiene la visión, la parte visual, esto trabaja a partir de aquí, pero siéntete libre para
toquetear, para aportar, para hacerlo, ¿no? Y entonces cada uno, zapatero a tus zapatos, por decirlo de alguna manera. Depende, si me contratan solo como copy, porque ya tienen equipo, en ese caso solo hago copy, pero hay clientes que me contratan para prepararle toda la estrategia del lanzamiento, en ese caso sí. Y desde hace ya bastante tiempo, cuando eso pasa, lo que intento siempre es, si entro como estratega, no entrar como copy en muchas ocasiones. Sí que voy a revisar, sí que voy a ver, pero es un caos para mí. Sí tengo que estar a escribir estrategia porque me caen todos los marrones de todo lo que pasa y luego encima sacar el tiempo para escribir y estar mentalmente activo para poder hacerlo. Pero lo que hago es, como yo tengo una formación por ahí que voy lanzando cada cierto tiempo de copies, pues me traigo a alguien que yo he formado y sé no que sea mejor o peor que otro, sino que sé que piensa en los lanzamientos como pienso yo, porque le he adoctrinado para pensar de mi manera, pues lo meto dentro y sé que vamos a funcionar bien. Yo creo que parte creativa de novelas y tal de ficción no lo haría porque ya no tengo la capacidad. Cuando tenía toda la parte literaria llegué a publicar una novela y se quedó ahí, fue como mi cierre de ese mundo. Pero de la misma forma que te digo esto, sí que he escrito libros para emprendedores en algún momento que me los han pedido y lo que han hecho ellos es pasarme toda la info y yo le he dado forma de libro. Si lo hiciera hoy en día, buscaría formarme mejor para eso, ¿no? Porque ha sido un poco prueba y error, ensayo y error de lo que yo pensaba de cómo hacerlo. Ahora hay gente muy buena como Elena Barreto, por si algún día la queréis traer, que es ghostwriter y que está especializada en escribir libros para empresarios y para emprendedores y forma gente para poder hacerlo. La chica es una crack y probablemente es la referencia en España de esto. ¿Qué no haría nunca, nunca, nunca? Pues no te sé decir. Creo que va más sobre temas, más que X cosa que no haría, sería temáticas que no cogería, ¿sabes? Realmente. Y esto siempre lo digo desde la situación en la cual yo hoy, gracias al cielo, me puedo permitir decirle que no a un cliente de alguna manera, porque si dependiera, siempre cuento lo mismo, ¿no? Si para mí esto dependiera de pagar el alquiler, pues lo cogería exactamente igual. Pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo por un lado dije que no a una casa de apuestas para hacerle el copy, porque no me siento muy a gusto con el tema. Y luego en otra ocasión, yo soy vegano y le dije que no a una, en Asturias o en Cantabria, una esta de marisco, tal y no sé qué, pero no porque me parezca bien o mal, sino porque dije, es que yo no voy a entender a tu cliente realmente por esto. Entonces es por eso, pero también te digo que si dependiera de pagar el próximo alquiler, los cogería sin problema, pero por suerte ahora mismo puedo elegir. Vale, vamos primero a una porque la del ChatGPT tenemos para rato, si quieres. Y ya adelanto que soy fanático, lo utilizo todo el día y creo que bien usada para un copy es una herramienta muy, muy potente. La parte de cómo hacer el proceso creativo, yo creo que depende mucho de hacer una buena investigación. Y a lo que voy con todo esto es que al final una buena investigación es, tú no sabes de la mayor parte de los temas que te tocan realmente. Es decir, y me toca escribir de cosas muy cercanas, como puede ser alguien que vende una formación de marketing, que mal, ya más o menos pilotas, pero yo he escrito para plantas potabilizadoras de agua en el País Vasco, ¿sabes? De alguna manera. Para vender de pronto una cuchara bivalva hidroeléctrica de no sé qué, que ahora ya me echaría las manos a la cabeza si me volviera a tocar hacer esto. Por lo que digo es que al final tú escribes de muchos temas y normalmente no, de la mayoría no tienes ni puñetera idea. Entonces lo que hago yo es divido en un proceso que llamo de investigación interna y de investigación externa. Investigación interna al final es sacudir todo lo posible al cliente porque él es un experto en su tema, por lo tanto voy a intentar que me cuente, que me hable y que me explique todo lo demás. Y tengo charlas, tengo un cuestionario, charlas con ellos para poder hacerlo, con algunos de sus clientes si me puedo juntar, me junto también para que me cuenten ciertas cosillas, miro cómo han comunicado ellos, si tienen algún libro escrito, pues también me lo compro o se lo pido para poder hacerlo. Si es una formación, pues meterme dentro de la formación para ver un poco de qué onda va todo, ¿no? Y un poquito así. Y luego hago mucha investigación externa, que es ver qué está haciendo la competencia, leer sobre clientes, pues yo qué sé, alguna vez que hice copy para una empresa que era de formación de oposiciones, pues me meto en foros de opositores para ver cómo comunican, qué cuentan, qué problemas tienen, un poco para entenderlo todo. Y al final voy tomando info y voy intentando hacer un poco mi mejunje para poder entenderlo. No son matemáticas, entonces tú nunca sabes realmente si lo que estás haciendo va a funcionar o no va a funcionar. Por lo tanto, siempre es, vale, vamos a salir y a partir de que salgamos vamos a ver datos. Oye, pues si fueran emails, apertura, si es una landing, cuánto tiempo está en la página, si convierte o no convierte. Y con esa información analizar los resultados e ir optimizando lo que estemos haciendo, que creo que para un copy entender de analíticas es súper importante. Y respecto a la IA, a la inteligencia artificial, ChatGPT y todas las que hay, a mí me parece una revolución tremenda y creo que para un copywriter realmente, o sea, yo pienso que un copywriter debería de formarse mucho, mucho, mucho en esto.
La IA nace, o sea, empieza a llegar a nosotros más o menos 2022, más o menos como con mucha fuerza, y en ese momento todo el mundo habla de ella, parece que va a revolucionar todo, que va a quitar un montón de trabajo, y es cierto, pero a nivel copy, yo siempre le digo a la gente a la que formo, que un copy no vale dinero por saber escribir, sino por saber qué tiene que escribir en cada momento. Entonces, una persona que no sepa de persuasión, de venta, etcétera, no le va a poder sacar partido a un chat GPT, porque el chat GPT depende de la información que le das, de cómo se lo pides, el resultado que te dé. Y luego también el hecho de saber valorar lo que te está dando, ¿no? Entonces, yo no sé si el chat GPT de aquí a 5 años escribirá como Los Ángeles y será perfecto, y a mí me encantaría que lo fuera, porque entonces mi trabajo consistirá en saber qué le tengo que pedir en cada momento para poder romper objeciones, para poder generar ventas, para poder tener más resultados y tener la capacidad de analizar lo que me está entregando para ver si es bueno o si es malo y poder potenciarlo a partir de ahí. Yo trabajo todos los días con el ChatGPT abierto desde hace ya mucho tiempo y soy un apasionado de todas las inteligencias artificiales y para mí se ha convertido en un asistente que me ahorra mucho tiempo de trabajo. Evidentemente, no me da un texto definitivo para poder entregarlo, pero sí me permite ir sacando borradores mientras estoy trabajando en otras cosas, de tal manera que ya no tengo papel en blanco, sino que tengo pues una base sobre la que empezar a construir a partir de ahí, en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que un copywriter debería de formarse. Y respecto a si va a quitar o no trabajo, yo pienso que no, porque al final, si fuera tan fácil como darle un botón, o sea, va a quitar el trabajo quien simplemente haga un texto mediocre y ya está, ¿no? Para poder hacerlo. Pero si el ChatGPT fuera tan bueno como quiero vender patatas fritas, le doy un botón y automáticamente te saliera un emails y páginas perfectos, creo que en ese momento sí que lo quitaría. Pero a día de hoy uno de los motivos por los que la gente te delega trabajo no es solo porque sepas vender mejor que ellos normalmente, sino también porque no les da la vida para hacer todo lo que quieren hacer. Por lo tanto, mientras el ChatGPT también conlleve una serie de horas para dominarlo, una serie de horas para sacar el máximo partido, una persona que esté hasta aquí de trabajo va a seguir necesitando a alguien que lo utilice. No sé si en 10 años se llamará copywriter o especialista en IA de ventas, pero creo que hay que estar ahí para exprimirlo y yo lo exprimo todos los días. Al final, el número principal es si se vende o no se vende. O sea, si se vende, todos somos felices y si no se vende, todos estamos tristes, ¿no? Pero más allá de ello, os pongo un ejemplo. Hicimos un. Y de hecho, sí, seguimos ahí, lo seguimos teniendo, ¿no? Hicimos un lanzamiento a Víctor Coopers, no sé si os sonará alguno de por ahí, de desarrollo personal y tal, y desde 2021 le llevamos una cosilla por ahí. Hicimos un lanzamiento con un webinar grabado, etcétera, tal, tal, y de pronto lo lanzamos todo grabado, todo en Evergreen. Lo lanzamos como a principios de año 2020. Yo creo que lo lanzamos el 31 de diciembre de 2021, porque me suena que me llamaron el día de Nochevieja, oye, ¿estás todavía en casa para hacer un ajuste? Y yo, bueno, pues casi, pero sí. Y, y de pronto lanzamos, tal, no sé qué, y no se vende nada, nada. Y decimos, hostia, no podemos ser tan malos como para no vender a este hombre, que este hombre vende solo, quiero decir, no es que haya que ser aquí, este tío se pone en la puerta del Corte Inglés y se pone a vender su formación sin ningún problema y nosotros llevamos cero en 3 o 4 días y estamos como súper rayados, ¿no? Pero veíamos, por ejemplo, que la gente que llegaba a la página de venta estaba mucho, mucho tiempo, es decir, no me acuerdo cuánto era exactamente, pero 5 o 6 minutos y eso nos decía, joder, la gente está leyendo la página, lo está viendo, pero no está comprando. Por poneros un ejemplo, si la gente llega y se va en los primeros 10 segundos, normalmente es que la promesa, la primera frase o la segunda que has puesto, no les ha convencido. Entonces entran, no les gusta, se sale. Pues ya sabes que el problema normalmente está en esa promesa. Pero si están mucho tiempo leyendo, hay algo que les genera dudas o que no les termina de convencer. Entonces nos dimos cuenta de que el público que compraba esas formaciones normalmente eran público que eran mujeres de mayores de 50 que a lo mejor tenían dudas o miedos a la hora de comprar por internet. Y fue algo tan tonto como meter debajo de la cajita de venta un botón de WhatsApp de soporte para que la gente supiera que si algo fallaba había alguien detrás y empezaron a entrar las ventas. Llevamos con eso abierto 2 o 3 años y nos habrán escrito 4 o 5 personas realmente a ese WhatsApp a lo largo de todo este tiempo. Pero ya fijaos que es una tontería, pero es darte cuenta de que algo no está funcionando. Si no nos hubiéramos, iba a decir yo, pero realmente éramos más personas, no hubiéramos visto las analíticas de la página, no hubiéramos oído si el problema era eso, o que no veían el vídeo, o que la gente no se registraba. Pero cuando tienes esos datos, puedes decir, vale, el problema está aquí. Otro ejemplo, ahora estamos haciendo un lanzamiento con una empresa que es de juego, gamificación para temas de emprendedores. Hicimos un primer lanzamiento, fue guay, tuvimos buenos resultados y para este ellos son muy de storytelling, muy de narrativa y dijimos, vale, vamos a probar a meter más narrativa, más storytelling, bla, 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 en todo esto desde la página de registro. Y hemos visto que en este caso la página de registro bajó un montón la conversión porque si no les conoces, igual el tema storytelling te pilla muy de pronto y no acabas de entrar, no lo acabas de conocer
Y ya está, pues, ¿qué hemos hecho durante el lanzamiento? A los 2 o 3 días quitamos esta página, pusimos la anterior y añadimos y hemos mantenido la narrativa por dentro. La semana que viene os cuento si ha funcionado o no ha funcionado finalmente la parte de la venta, pero es estar pendiente de determinados elementos para poder hacerlo. O por decir otro ejemplo, imaginad que hacemos una secuencia de ventas de, yo qué sé, de 7 correos, por decir cualquier cosa, y en el email 1, el email 4 y el email 6 generamos ventas, pero el 2, el 3 y el 5 no. Joder, pues a ver qué podemos cambiar en esos correos para poder hacerlo, ¿no? O que de pronto tenemos una apertura media de 30 y pico, 40 y llega uno en el que hay un 15. Hostia, pues igual esto se puede mejorar. O al revés, que uno tenga un 70, es decir, oye, ¿qué hemos hecho en este que podamos aplicar en los demás para poder hacerlo? Entonces es ir estando muy atento a este tipo de cosillas para tomar decisiones no basadas en, pues me chupo el dedo, el aire va por aquí, creo que esto es lo mejor, sino realmente oye, pues tenemos unos números que nos dicen, esto funciona, esto no, pa'lante. Cuando a veces discuto, que se me entienda, con algún cliente sobre hacer por camino A o por camino B, le digo, ¿qué más da? Probamos ambos, vemos cuál funciona y el que no funciona lo descartamos y ya está, y pa'lante. Si yo no tengo interés en ser más listo que tú, yo lo que tengo interés es de que esto tire, así que vamos a darle caña por ahí. Entonces va un poco por ese punto. Por eso creo que un buen copy debería de por lo menos interesarse por analíticas para poder ver ahí resultados. Muy, muy parecido a lo que estás diciendo tú. Primero, todas las reuniones que tengo con los clientes las grabo, de tal manera que luego se las paso para que las pueda tener. O sea, las grabo además con una IA que al principio las grababa y las subía a YouTube para que desde YouTube pillara la transcripción. Ahora directamente las grabo con típico bot que metes en reuniones, que me saca la transcripción directamente y entonces le enchufo como veo que la hace bien, le enchufo la transcripción para que la pueda tener desde ese momento. A partir de ahí, todo lo que tenga de ese cliente se lo voy dando. Pues tiene libros, le meto el libro, si me lo pasan en PDF, se lo meto en PDF. Si tiene contenido en YouTube, le voy metiendo cosas para que lo pueda tener. Si tiene contenidos en redes sociales, pues un poco lo que comentamos, ¿no? Para poder hacerlo. Le voy metiendo todo lo posible. Entonces tengo como em, dos conversaciones de cada cliente. Por un lado, lo que yo llamo conversación de asistente, que es para poder hacerle preguntas. Oye, ¿cuáles eran los dolores de esto? ¿Cuál era el tal? ¿Cuál era el no sé qué? ¿Cuál era el no sé cuánto? Para poder hacerlo. ¿Y cómo lo tocarías tú? Y a veces incluso le digo, oye, si pensaras como este publicista, si pensaras como este no sé quién, ¿cómo lo enfocarías tú para poder hacerlo? Para que me dé ideas. Luego, muchas veces las ideas que me da no las cojo, pero solo que te vaya dando ideas diferentes ya te va abriendo la mente realmente para pensar de una manera distinta y no estar encabezonado con una cosa que tengas. A lo mejor me das 10 ideas y digo, coño, pues a lo mejor son malas, pero ya me has hecho pensar en otra cosa que a partir de ahí lo voy tomando. Y luego tengo la conversación, vamos a llamar, de ejecutar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ahí, además de la info de cliente, le voy dando ejemplos de otros tipos pues imaginad que vamos a hacer correos, ¿no? Pues otro tipo de correos con clientes que han funcionado para que los tome como referencia. Oye, pues quiero hacer una secuencia de ventas, te voy a pasar 10 secuencias de ventas de clientes que han funcionado, para que entiendas estructura, para que entiendas cómo se rompen objeciones, tal, 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 y se las meto para que la tome como referencia. ¿Lo entiendes? Sí. Venga, ahora vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces yo voy muy poco a poco. Sé que hay gente que tiene prompts enormes. A mí lo que me funciona es ir poquito a poquito preguntándole cosas, corrigiéndole, mejorando la información. O incluso a veces me puede dar un este y digo, oye, ¿qué te parece si esto lo juntamos con cómo comunicaba no sé quién? Por ejemplo, el otro día estaba haciendo un email que quería que sonara inspiracional y yo estaba ese día como muy nublado, ¿sabes? Y decía, yo tenía menos ilusión por la vida ese día que yo qué sé, ¿sabes? Entonces no me salía el tono. Entonces le dije, tenía como una base de lo que quería contar y le dije, oye, te voy a dar el discurso, porque era como muy de visión del emprendedor, ¿no? Digo, le dije, te voy a dar un discurso de Steve Jobs y otro de Martin Luther King, el de I Have a Dream, para que veas tonos y manera de comunicar y a ver cómo lo puedes adaptar. Y se lo pasé y entonces empieza a adaptar. Luego de ahí cojo yo y le doy un meneo a todo para poder hacerlo, con lo que sea el cliente, con lo que queremos hacer, con algún tipo de gatillo más, etcétera, para poder tenerlo. Pero a mí me disminuye sobre todo la carga mental a partir de ahí, porque no tengo que pensar desde cero, pienso desde ahí. Y de hecho a veces incluso me preocupo, porque algún día que se ha caído el chat, como que a veces me siento torpe ya empezando desde cero es como que me he acostumbrado ya a utilizarlo como una herramienta realmente en mi día a día pero al final creo que la clave es, cuanta más info le das y cuanto más sabes cómo pedirle las cosas, mejores resultados te da a partir de ahí. No se trata de decirle, hazme un email de esto, sino de prepararle toda la información, poder metérsela y a partir de ahí trabajar en ese punto. Alguno lo he pasado, pero luego también he hecho a veces pruebas de pasar algo que he hecho directamente con IA y que tampoco me ha dicho que sea 100%. Entonces no sé cuánto de fiable es esto realmente, ¿no? A la hora de hacerlo. Pero nunca ningún cliente me ha dicho nada porque nunca se ha preocupado. Además, yo soy muy transparente con todos porque siempre digo, oye, yo trabajo con esto, no te voy a dar un texto de esto, pero trabajo en esto, sobre todo porque alguna vez, a lo mejor copiando, pegando algo, se me ha podido quedar un 4O, ¿sabes? Del final, típico que se te queda por ahí y tal. Entonces,
no lo escondo, es que para mí es una herramienta de trabajo, igual que es cualquier otra, ¿no? Lo que sí que nunca entregaría sería un texto sacado directamente de ahí, pero no por nada, sino porque creo que un poco también mi trabajo es darle esa capa extra como profesionales, aparte de saber qué pedirle, cómo pedirle, etcétera, darle esa última capa. Pero yo qué sé, esta mañana está haciendo unos guiones para redes sociales y está buscando metáforas para contar cada uno. Entonces le decía, oye, mira, este es el guión, esta es la idea, este es tal. Tengo aquí este guión, no me convence. Busca una metáfora que podamos utilizar para esto. Me daba una y decía, es que esta no me convence, vamos a buscar algo más cotidiano, tal. Y de pronto manda una que he dicho, hostia, pues esta me parece muy guay. El texto, como me lo ha dado, no me convencía al 100%, porque yo al final, estos son vídeos que buscan viralidad, ¿no? Y yo digo, vale, para que esto sea viral hay que cambiar aquí, cambiar aquí, cambiar aquí, para tener más posibilidades de llegar ahí. Pero lo que a lo mejor antes hubiera tardado 3 horas en hacer, una ronda de 20 guiones, a lo mejor esta mañana he tardado una, por decirlo de alguna manera, y quitarte 2 3 horas de trabajo es mucho a lo largo de la semana realmente. Pero hay que saber usarlo. De hecho, es un poco anécdota, ¿no? Pero yo tengo un cliente que le dejé en agosto porque no quería seguir trabajando con él y mucha gente se empezó a ir, ¿no? Entonces él estaba empeñado en que todo se podía hacer con IA. Y yo también es que también yo no soy aquí el mejor juez porque para mí es muy fácil ver desde fuera cuando un texto se ha hecho con IA o no se ha hecho con IA. Al estar usándolo todo el día, estructuras, maneras de contar las cosas, como que las veo mucho, ¿no? Por lo menos cuando no le has dado una capa encima. Entonces ahora lo está haciendo todo con IA y le pregunté el otro día a la Project, que es amiga mía, cómo le está yendo, y me han dicho que regulinchi. Entonces creo que es dar una capa más. Y yo dije, es que si esto lo hiciera, que las ideas son buenas, simplemente darle un par de meneos encima, y ya no ni siquiera digo la persona, pero dile al chat que te haga 2 o 3 versiones más, un poco más elaboradas, creo que mejoraría mucho a partir de ahí. Yo creo que es, una vez entiendes qué quieres transmitir con ese mensaje, o sea, yo haría 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué quiero conseguir con este mensaje? Y ver si está enfocado a eso. Luego, ¿cuál es la idea principal que quiero que se lleve el cliente? Después de leerlo, que cada texto debería tener una idea como muy concreta para poder hacerlo y no liarse mucho, y qué quiero hacerle sentir en ese momento, ¿no? Igual es, pues quiero mostrarme como una autoridad, por ejemplo, y que me vea como un profesional en esto que estoy haciendo. Pues lo que haría sería asegurarme de que el texto tiene estos elementos, estos componentes, y si no, ya conociendo al cliente o conociéndome a mí, si lo estoy escribiendo para mí, ver cómo le puedo dar esos momentos. Y luego, sobre todo, creo que a veces lo que más falla para mí el chat es en cuestión de ritmo a la hora de contar las cosas, que te pone párrafos muy grandes, etcétera, aunque le puedes pedir que te lo vaya estructurando, pero creo que las redes sociales, internet, etcétera, es una cuestión de mucho ritmo muy pam, 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 y que párrafos largos es muy difícil leerlos, porque al final un párrafo de 4 líneas en un ordenador se lee súper bien, pero en un teléfono móvil a lo mejor pasa a ser 8 y ocuparte la mitad de la pantalla, ¿no? Para hacerlo. Entonces, muchas veces la chapa y pintura es ver cómo hacerlo más dinámico a la hora de hacerlo. Y yo, es muy sencillo para mí. Cuando ya le he metido los gatillos, lo que quiero meter, cojo el texto, me lo pongo en el documento y voy escribiendo, voy borrando párrafos y voy reestructurándolos, voy cambiando órdenes porque creo que se puede explicar mejor de una manera u otra. Y simplemente es, pues en función de cómo creo yo que va a captar mejor la atención, poder hacerlo a partir de ahí y un poco la típica fórmula AIDA, ¿no? De atención, interés, deseo, acción, pues un poco intentar que quede claro, porque para mí eso es como la esencia de la comunicación que se tiene que tener. Yo creo que una pregunta que nos tenemos que hacer es si es necesario el storytelling en todos los apartados, porque a veces creo que hemos entrado en una dinámica de que parece que todo tiene que llevar storytelling y realmente no todo tiene que llevar storytelling. Para mí los contenidos normalmente se dividen en 3 fases, ¿vale? Independientemente que los hagamos en una red social o los hagamos en YouTube, que es contenido de viralización, contenido de consolidación y contenido de venta, que le llamo venta, pero es simplemente contenido de una acción concreta, ¿no? Entonces, en el contenido de viralización es contenido un poco más superficial, que ahí creo que el storytelling sí que tiene sentido, porque el hecho de hacer un contenido donde haya más entretenimiento que valor hace que la gente lo consuma más fácil, que esté más cerca, etcétera. Creo que uno de los retos que hay, como dices tú, tío, es que el storytelling no se coma el valor, porque si el storytelling se come el valor, el vídeo tampoco funciona nunca y en ningún sitio. Creo que tiene que haber un equilibrio muy bueno y para mí la cuestión es que haya el principal elemento del contenido sea valor, pero elegir como una idea sencilla que pueda servirte como hilo narrativo para poder hacerlo. Pues un viaje que hayas hecho, una historieta cotidiana que tengas, la historia de un profesional X que quieras traer por ahí, pero que sea un hilo narrativo que no se coma el vídeo en sí de alguna manera. Y si queremos darle más peso al storytelling, tiene que ser sobre algo muy conocido, muy generalista, para que la mayor parte de las personas ya sea familiar con eso y lo quiera escuchar, porque la gente va a consumir contenido de cosas que ya conoce. El ejemplo más tonto fue cuando pasó lo de Shakira y Piqué en su época, que todo el mundo creaba contenido de Shakira, ¿no?
Y era, ¿por qué? Pues porque funciona, porque la gente quiere escuchar temas que ya conoce, no quiere que le descubras aquí la burra de nada, sino simplemente quiere temas con los que es familiar, seguir consumiendo sobre eso. Luego está el contenido de consolidación, que es el contenido de un nivel de conciencia mayor, que yo creo que el storytelling tiene que tener un papel hiper secundario, si lo tiene que tener, porque igual no es contenido mucho más puro y duro, a tiro hecho, profundizando para que la gente te vea como un profesional en el tema, ¿no? Entonces, em, son contenidos que normalmente van a tener, si lo hacemos bien, menos visitas y menos impacto que el anterior, porque el anterior está pensado para llegar a más gente, pero la gente que ve este nos va a conocer mejor, va a entender que pues, somos profesionales y normalmente es un público que más le interesa lo que estamos haciendo. Y luego tenemos el contenido de venta, que es cuando nos interesa hacer una llamada de acción concreta en un determinado momento, pues preparar un vídeo para explicar, yo qué sé, que has lanzado un nuevo producto, pues hacerte un vídeo explicándolo, ¿no? Que es un poco el traerte toda la audiencia y la comunidad que has construido con lo anterior aquí, que ya te conoce, que ya te respeta, que ya sabes que lo está haciendo bien, pues para hacer una acción de venta en ese punto. Entonces, depende un poco en el punto en el que estés. Yo creo que es eso, que va dependiendo un poco de la etapa estratégica en la que estés posicionado. Y también un poco es ir entendiendo cómo van cambiando los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hace un tiempo en vídeo vertical el tema del storytelling era muy potente. ¿Por qué? Porque nadie prácticamente hacía storytelling. Entonces yo empecé a guionizar vídeos en 2021 y a nada que hacías 2 historietas un poco tal, funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hacías era aumentar la retención del vídeo. Como aumentaba la retención, Instagram, TikTok, YouTube en vídeo corto entendía que era un contenido bueno y lo viralizaba. Cuando todo el mundo empezó a hacer storytelling, hubo gente que empezó, aparte de a producir mucho más los vídeos y de hacerlo mucho más profesionales, a hacer contenidos más, en vez de historias más curiosas, etcétera, más cotidianas, etcétera. Y al final yo creo que esto es un juego siempre de contrastes. Cuando todo el mundo está haciendo una cosa, tú haz la otra, porque al final te vas a acabar posicionando, que es lo que decíamos al principio con Irra Bravo, por ejemplo, para poder hacerlo. Y es un poco jugar ahí las cartas. Y en vez de pelearte con algoritmos, decir, bueno, pues vamos a entender qué pide ahora el algoritmo para poder darle lo que quiere, que para eso tenemos un negocio y no un hobby realmente. Sí, eso es bueno, lo llamamos banger un poco, pero no, pero está guay llamarlo como que saber que se puede pronunciar así también para tenerlo nosotros en cuenta y decirlo más, está guay. Ahí estoy con un socio que se llama Ezequiel Bello, que él es experto en SEO de YouTube, etcétera, que seguramente Alejandro, la pregunta anterior te lo hubiera respondido él de una manera completamente diferente y cuando escuche esto me estará diciendo: tú eres tonto, no sabes ni lo que dices", ¿no? Pero él es experto en esta parte de SEO en YouTube, entonces lo que hacemos es nuestra pedrada un poco es, después de haber hecho tantos lanzamientos, tanto tal, yo sigo pensando que los lanzamientos son muy importantes, pero no para que tu facturación dependa de ellos, sino para tener un pico de facturación en un momento X. Ejemplo típico. Apple no vende iPhone solo en septiembre o en octubre cuando lanza el iPhone, sino que lo vende todo el año, solo que en septiembre y en octubre tiene un pico porque tiene el nuevo producto y pone todos sus esfuerzos en vendértelo. Pero tú en marzo la gente sigue comprando teléfonos, iPads, ordenadores y lo que toque. Entonces, con Banger Labs lo que hacemos es intentar generar ventas en orgánico para clientes. Creemos mucho en el tema del posicionamiento, de la marca personal y todo el tipo de cosillas. Entonces, lo combinamos en tres elementos, que es, por un lado, contenido en YouTube, que creemos que es la red social que ahora va a tener toda vez más peso, porque creemos que la gente se está cansando un poquito del vídeo corto en general. Y si os fijáis en YouTube, hay cada vez más vídeos de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de profesionales. Y también creemos que se va a comer la formación sencilla, corta, rápidamente, ¿no? De alguna manera, porque al final, si tú tienes un vídeo de 8 horas en YouTube, no te vas a meter a un curso de 30 euros, porque dices, bueno, con esto más o menos tiro. Entonces, para nosotros es para posicionar la marca, para hacerla referente, etcétera. Luego trabajamos también con vídeo corto en redes sociales, pero lo consideramos como o como si fuera un primer impacto en la mente del cliente para empezar a descubrirte y de alguna manera, como si fueran anuncios en orgánicos, de alguna manera, ¿no? Buscar esa viralidad para poder llegar hasta el cliente potencial que nos descubra, pero en lugar de intentar crear contenido más elaborado en esas plataformas, tenemos la parte de YouTube para quien quiera aprender más. Y de ahí lo que hacemos es llevar a la gente a email marketing, a newsletters, lanzamientos por email o lo que sea, donde realmente realizamos la venta. El objetivo es generar resultados en orgánico para que luego tú puedas tener tu lanzamiento, que te lo podemos hacer nosotros o te lo puedes hacer tú por tu cuenta, como quieras hacerlo, pero que estés vendiendo constantemente y que YouTube, etcétera, y las redes sociales o el email se convierta en una fuente constante de ventas y de resultados para poder funcionar a partir de ese punto. Entonces, un poco la idea es esa. Empezamos en agosto, lo habíamos trabajado, o sea, por separado bien y habíamos hecho algún proyectillo juntos, pero como Banger no habíamos hecho nada juntos. Empezamos en agosto y ahora tenemos
desde septiembre y estamos grabando esto en octubre, pues 3 clientes y estamos cerrando, si todo va bien, igual esta semana cerramos 2 más para poder hacerlo, porque lo que hacemos es cerrar a 6 meses cada cliente para poder tenerlo, porque el contenido orgánico, quieras que no, lleva una atracción un poco diferente a si estás haciendo publicidad, etcétera, y esto queremos que la gente lo entienda desde el primer momento para no llevar equívocos ni problemas luego. Y nada, pues estamos ahí. La verdad es que por ahora está yendo guay con los que estamos, pero hasta que no llevemos 6 meses con nadie, tampoco te voy a decir, pues ha sido la bomba o nos hemos pegado una leche una leche tremenda, ¿no? Pero por ahora, el mes y medio que llevamos con el que más está yendo guay, la verdad. Lo que hacemos es, durante los primeros meses, como quick wins, lo llamamos así, ¿no? Como intentar, si ya tiene audiencia, intentar ya empezar a calentarla para poder venderle, poder tal, meterle en un tipo de jugamos mucho con lead magnets para meter gente con secuencias que están ya pensadas para hacer Tripwire y hacer ventas desde esas secuencias, ¿no? Es decir, como que la parte interna la trabajamos mucho para que desde el principio funcione y luego jugamos también mucho con tema VSL desde el principio para intentar generar resultados desde ese momento. Sinceramente, a mí me encantaría cerrar a la gente para 2 años o un año y medio, pero la gente también tiene muchas reticencias a eso y creemos que 6 meses es un momento donde cuando nos sentamos a ver números, y por experiencia de ambos por separado, y el par de proyectos que hemos hecho juntos, pero que no tenía nada que ver con, o sea, no era desde la marca, hay suficiente evolución en las métricas como para poder ver que o está funcionando muy bien o hay una tendencia buena realmente para poder hacerlo. O pensar también lo mismo, oye, mira, pues esos 6 meses nos hemos pegado una hostia, vamos a buscar otra cosa y ya está. O sea, pues mira, si trabajas por cuenta ajena, que esto para alguna persona le interesará, hay un convenio colectivo que dice que no te pueden contratar por menos de voy a hablar neto, porque yo he tenido gente contratada en equipo en plantilla, para que la gente lo sepa, son 1.790 netos, para que la gente lo entienda, ¿vale? Esto es un convenio colectivo en España y además trabajas 7 horas y no 8. Si vas a buscar una empresa, hay que tener cuidado porque muchas empresas te hacen la triquiñuela, en lugar de meterte como copywriter, te meten como técnico, como tal, como no sé qué, para no pasar por ahí. Y a mí me lo han hecho, por eso lo digo. Como autónomo o como freelance, las posibilidades son mucho más grandes, porque al final, con un par de proyectos, normalmente puedes pasar esto realmente, ¿no? Para que la gente lo entienda, a lo mejor un lanzamiento medio se puede cobrar fácilmente por 1.500, 2.000 euros sin problema y a lo mejor es un mes y medio de trabajo, ¿no? Y no tienes que tener solo eso, puedes tener más. El problema yo creo que en el mundo copy es que hay gente que gana bastante y gente que gana muy poco, realmente. Es un poco lo que decíamos al principio con el hecho de moverte, saber venderte, etcétera, porque hay gente que tira mucho los precios, que seguramente si yo fuera el Carmelo de hace 5 años también haría exactamente lo mismo, ¿no? Pero poco a poco vas subiendo, vas teniendo más confianza y lo vas viendo. Entonces, depende mucho de. Iba a decir lo bueno que seas, pero ni siquiera creo que dependa de eso, que evidentemente tienes que ser bueno para que la gente te pague, pero creo que depende más de cómo te vendas y en qué tipo de proyectos te metas. Es decir, creo que a mí me gustan mucho los lanzamientos porque además de disfrutaros un montón, es muy fácil negociar precios realmente. Pongo un ejemplo muy tonto. Imaginad que vamos a vender un producto de 3.000 euros. Para mí es muy fácil pedirle a una persona 3.000 euros. Digo, oye, pues mira, 3.000. Y mira, es mucho. Digo, joder, si no piensas que vamos a vender uno, ¿a qué estamos jugando, no? Realmente con esto. Entonces, como muchas veces estas propuestas son para vender productos de alto valor, te da una posibilidad de negociar muy, muy sencilla realmente a la hora de hacerlo. Pero creo que depende un poco de cómo te muevas, de cómo te vendas, etcétera. No hay un número. Y esto te lo digo porque muchas veces alumnos me dicen, ¿pero cuánto? Y yo en plan, es que incluso haciendo el mismo trabajo para X cliente, es que si haces exactamente lo mismo para X o para Y, igual a uno le tienes que cobrar más, porque el sector es diferente, porque el producto que está vendiendo es mucho más, porque los clientes no son iguales, ¿no? Entonces es un trabajo muy personalizado a la hora de verlo. O como dice un buen amigo, dice, yo tengo la cláusula de subnormales, que si uno me toca mucho los huevos, le doblo el precio para que si le tengo que aguantar, pues la aguante con gusto, ¿no? A partir de ahí. Pero fuera de bromas, creo que depende mucho de cómo te vendas. Y entonces, si alguien nos está escuchando que es copy o le gusta esto, yo lo que le diría es muévete mucho, habla con mucha gente, estate en eventos, genera contenido, porque al final eso es lo que te va a hacer tener la capacidad de venderte. Y si te están diciendo que sí muy rápido, probablemente te estás vendiendo barato. Si nadie duda, si nadie te cuestiona lo que estás ofreciendo, tal, yo una cosa que hice al principio fue, me pasaba eso, ¿no? Que la gente me aceptaba muy rápido precios y dije, bueno, a todo el precio que piense le voy a meter 300 euros extra, de primeras. Y si nadie se me queja, es que estaba tirando el precio y nadie se quejaba. Y conforme vas pasando el tiempo, te das cuenta de que depende mucho más del precio que estés tirando. Esto que hacemos con Banger, que os decía, por ejemplo, ahora lo estamos cobrando a 2.000 el mes, para que os hagáis una idea. Y los clientes que han entrado no nos han discutido el precio, nos han discutido cuántas piezas de contenido hacemos, cuánto tal, la idea de algo, pero el precio nunca ha sido objeto de debate, ¿no?
Y yo me he dado cuenta de que cuando tú te preguntan el precio, si lo dices con tranquilidad, a lo mejor a alguien le parece mejor o peor, pero al que le parece bien te va a decir, pues para adelante, sin problema. Sobre todo si eres capaz de vender algo que esté acorde. Igual si le digo a alguien, me voy a inventar 3.000 euros por vender un producto de 100, es más difícil que diga que sí, porque tienes que vender 30 y a lo mejor esa persona en su cabeza no tiene tanta fe en vender 30. Pero lo digo, si estamos vendiendo un producto de 3.000, pedir a alguien 3.000 no es nada raro, porque al final lo suyo sería que se vendieran más, lo suyo, si todo va bien. El año pasado yo facturé en el año 166.000, que lo miro esta mañana por unas cuestiones de que estaba ahí con cosas de Hacienda y tal y no sé qué, que no sé cuánto hará al mes exactamente, hay meses y meses, ¿no? Julio para mí es el peor mes de todos y noviembre y diciembre suelen ser de los mejores y septiembre y enero, ¿no? Por nivel de intensidad. Y este año, si no pasa nada raro, estamos a punto de superarlo ya, que siempre puede pasar cualquier cosa. Entonces, para que la gente se haga una idea, y por si le interesa a alguien, yo el mes que más he facturado fue un mes que hice 25.000 y pico, no me acuerdo exactamente ahora cuánto, pero estuvo más o menos por ahí. También digo que esto es después de mucho tiempo, mucho trabajo y sectores de esto al principio, pero también quiero decir a la gente que yo, desde que dejé el trabajo y ese cliente voló, yo en 2 o 3 meses estaba en 2.000 3.000 fácil, y yo ganaba en el trabajo en el que estaba 1.400 1.300 limpios. Entonces, que quiero decir que a nada que te muevas un poco, es fácil conseguir clientes. Tampoco quiero decir que es fácil, como esto es muy fácil, muy sencillo, pero hay que currárselo mucho y hacerlo, pero si te lo haces bien, si te lo curras bien, las cosas llegan. Yo, de copies conocía a Irra en ese momento, conocía a Javi Pastor, o sea, de conocer, quiero decir, de seguirles, etcétera, y decir, vale, estos tíos son referentes en esto. Y de negocio así, yo tuve la suerte de que un compañero que tenía yo, que era comercial en la empresa en la que trabajaba, era el mejor amigo de la infancia y una persona que tenía, o que sigue teniendo un negocio digital muy potente en el mismo sector en el que estamos, en el sector inmobiliario. Entonces me lo presentó y a mí me abrió como mucho los ojos, ¿no? Una charla con él de decir, coño, este tío está facturando un montón realmente, está haciendo un montón, trabajando desde su casa, entre comillas, ¿no? Para poder hacerlo. Y a mí me abrió mucho la mente. Pero a nivel copy no sabía ni qué números se movían, ni absolutamente nada. De hecho, hice lo que probablemente no hay que hacer nunca, que es, me miré las páginas web de otros copies que tenían precios en público, me hice una tabla en Excel e hice una media para empezar a cobrar, que esto seguramente es la peor decisión que se puede hacer, porque no sabes qué estás cogiendo, qué estás dejando de coger, pero yo hice eso para tener una mini referencia al principio. Claro, pensad que yo venía de cobrar, pues son 1.300 1.400 al final, por trabajar 8 horas al día haciendo de copy para anuncios, copy para páginas, copy para tal, copy para no sé qué, de todo. Entonces yo no sabía cuánto se podía cobrar. Y sí que es cierto que a medida que vas generando más, vas viendo posible generar más, que a lo mejor en un primer momento dices, esto es inviable, no lo puedo ganar, pero conforme lo vas ganando dices, ostras, pues es posible, ¿sabes? Se puede hacer, y la verdad es que creo que aquí hay una posibilidad muy, muy grande, realmente. Ya no digo en el copy, digo en los negocios digitales en general, que no sé cuánto durará, no sé si esto es una burbuja o algo, pero lo que oigo de cualquier persona que viene del mundo del negocio tradicional aquí es que aquí se genera mucho, realmente, constantemente, en general en donde estés. Y yo tengo la suerte de, o por lo menos considero que tengo la suerte de venir de un trabajo normal y haber hecho trabajos normales, donde he tenido un sueldo pues, normal, malo, como es en España casi todos los sitios, ¿no? Para poder tenerlo. Porque a veces hablo con un chico que se llama Mario Coca, que me ayuda a mí, que hacemos algún proyecto juntos, que eres experto en lanzamiento por historias también, y me ayudó a mí a hacer el mío el año pasado, que el chaval tiene, por lo podéis tener un día, tiene 20 años o 19 años, y yo siempre le digo lo mismo, digo, es que tú has empezado aquí, tú no sabes lo que es estar en un trabajo normal, tal, no sé qué. Entonces, para ti esto es lo normal. Y no sé desde esa perspectiva cómo se verá realmente, pero a mí me gusta pensar, oye, yo era feliz trabajando 8 horas y tal, y no sé qué, y ganando menos, y ya tengo la suerte de hacer esto ganando más. Pero como tener un poco los pies en el suelo, también soy una persona de muy poco gasto. En general, a mí me gusta leer, salir a tomarme algo y poquito más, realmente. Y hacer algún viaje con amigos, pero soy poco gastador en general. Pues mira, es muy buena pregunta. Yo te cuento cómo lo hago yo para que la gente más o menos lo entienda, que es, yo la primera vez que trabajo con alguien voy siempre a precio fijo porque no sé cómo esa persona va a trabajar. Entonces, como no sé cómo vas a trabajar, no sé cómo eres, no sé si eres un currante, no sé si eres un desgraciado, entonces prefiero asegurar mi parte, pase lo que pase, para hacerlo. A partir de ahí, si hacemos más cosas, sí que me parece bien negociar un fijo básico más un variable a partir de ahí para poder hacerlo, porque creo que también te motiva más a poder hacer las cosas mejor y poder estar más pendiente. Pero yo en el primer contacto con casi todo el mundo soy fijo, que me paguen por adelantado a ser posible y así me quito de problemas, de Pepito que desaparece, tal. Y lo que no hago nunca es solo variable. ¿Por qué? Os voy a contar una, una cosa que me pasó el año pasado.
estaba haciendo un variable para hacer un lanzamiento con X persona en asociación con una agencia. Esa agencia está llevada por 2 personas que en un periodo antes del lanzamiento, una semanita, 2 semanitas antes de que fuéramos a empezar, con todo el trabajo ya hecho, se divorcian. Rompen la agencia, eran pareja, rompen la agencia y deciden que no se lanza. Entonces, claro, yo me quedo con cara de tonto diciendo, escuchadme, cero por esto. Entonces, yo ahí tuve una discusión muy grande con ellos dos. Por decirle, una cosa es que yo me lleve cero por no vender y otra cosa es que me lleve cero porque vosotros decidís no lanzar, ¿sabes? Creo que hay un punto intermedio en el momento de hacerlo. Entonces, desde ese momento yo a mí mismo me autoimpongo es, yo a variable ya voy conmigo y con mis proyectos, ya tengo bastante riesgo ahí, con el resto siempre asumo un mínimo fijo, aunque sea, para poder hacerlo. Si no te conozco, vamos a hacer el primero a fijo para poder ir, poder verlo y poder trabajarlo, porque me parece la manera más tranquila de yo estar y poder hacer bien. Yo me considero muy profesional de hacer las cosas bien, de trabajar bien, entonces no te voy a dejar tirado. Y luego si nos llevamos bien, si todo funciona, si no nos odiamos en un mes, 2 meses, que también podría ser una opción perfectamente válida, pues ya podemos negociar un variable si el cliente está contento. Por experiencia también, el variable, o sea, con clientes con los que he trabajado, el variable está muy guay cuando el variable es poco, en cuanto el variable empieza a crecer, empieza a ver, pues, lo de los escritores en KDP, ¿no? Igual es mucho, igual es tal, igual es no sé qué. Y alguna vez he dejado de trabajar con alguien porque habíamos pactado un variable, al principio guay, pero conforme ha ido creciendo el proyecto, no solo por el copy, sino en general por todo lo que se ha ido haciendo. Claro, no es lo mismo un 10% de 1000, por decir un ejemplo, que un 10% de 10.000, que un 10% de 50.000, ¿no? Entonces ahí empieza la gente a dudar más, por decirlo fácil. Y alguna vez he dejado de tener un cliente o he perdido un cliente por esas negociaciones que no hayan salido bien. Así que yo os diría que el 80% de los clientes que tengo son fijos siempre. Prefiero tener menos, pero asegurarme el cliente y nada, currar como un desgraciado para que vaya bien, pero poder hablar luego de los siguientes propuestas, siguiente tal, desde ese punto. Yo por lo menos me siento más cómodo porque lo cobro al principio y me olvido un poco de luego perseguir a alguien o de pelear con alguien para poder tener. Tengo una única formación, que igual ahora sale una segunda, que ahora cuento un poquitín, que es durante 5 o 6 meses, en función un poco de tal, cojo 5 personas, 5 copies, y es para la parte de negocio normalmente. Es decir, no te formo como copy directamente, aunque sí que vemos algunas cosas, pero es gente que ya tiene formación de copy, ver cómo hacer la parte de negocio, cómo captar clientes, cómo posicionarte, cómo hacer la marca, cómo destacar en el sector, cómo hacer lo que yo llamo servicios de alto valor, como pueden ser los lanzamientos para generar más en menos tiempo. Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, estamos durante de 3 a 6 meses en función del grupo, lo hablo un poco con el grupo porque son para 5 personas en grupito que estamos y estamos todos los días, 1 hora, 2 horas currando de lunes a viernes, todos los días, así. Entonces, esto seguramente se vuelve a abrir en enero o así para poder hacerlo, ahora mismo está cerrado, porque estoy intentando hacer algo que me ha pedido la gente, que es algún tipo de más como un nivel más bajo de esto, ¿no? En lugar de estar yo encima de la gente, estar con algo más. Entonces, si no pasa nada, porque es que llevo un mes peleándome con la parte técnica de la web y todavía no me han dado el okey para lanzarlo, pero está todo preparado para lanzarse, una especie de membresía donde hagamos algo parecido, pero más grabado, con contenido más tal, con alguna sesión semanal para poder para poder tenerlo como con un más bajo. En lugar de estar yo dándote colleja, pues 2 veces al día realmente, y estar el viernes a las 10 de la noche diciéndote: "Oye, pásame el proyecto que tenías que hacer para tal o no sé qué", pues un poco más light, por decirlo de alguna manera. Y si no pasa nada, eso saldrá pronto. O sea, no quiero decir nada porque tenía que haber salido hace un mes, pero llevo peleándome con parte técnica un mes realmente. Pero vamos, espero sacarlo antes de que acabe 2024, la verdad, siendo así ya optimista para poder hacerlo. Y luego, por si alguien quiere ver alguna cosa, todos los lunes yo doy una sesión en abierto y a veces traigo algún invitado para hacerlo y solo lunes a las 6 de la tarde de hora española. Entonces, si alguien se quiere venir algún día, pues está completamente invitado. Es en abierto, lo anuncio por email o por la comunidad que tenemos en WhatsApp para poder estar ahí y la verdad es que está chula. A mí me gusta mucho, hemos hecho una familia bastante guay y yo creo que para mí es mi momento favorito de la semana. Y, o sea, el que hicimos el último, bueno, los últimos han sido todos el mismo precio, han sido 2.000 los 6 meses. O sea, no 2.000 al mes, sino 2.000 en total. Es como vamos a machacarte mucho, voy a darte mucho por saco y vamos a hacer algo guay. La verdad es que lo disfruto mucho, la verdad. No tienen tanta marca ahora mismo, pero se está yendo muy bien, que son 2 chicas que se llaman Andrea y Noelia. Bueno, 3 realmente, Andrea, Noelia y Seila. Creo que he hecho 3 ediciones de 15 personas, entra un chico, ¿vale? En total, en esto, no sé por qué, supongo que mi avatar al final será el otro con el que conecto mejor. Pero estas 3 chicas estaban ahora haciendo cosas muy, muy chulas realmente.
Andrea está trabajando con clientes de anuncios muy potentes, tal, y de hecho ahora me han pedido hace un ratito contacto para para hacer un proyecto con Vilma Núñez, que no sé si saldrá, así que no sé si ellas lo saben todavía, pero se lo diré ahora cuando acabemos el podcast. Seila es una chica que también está petándolo mucho y está haciendo cosas relacionadas con funnels, con lanzamientos y tal, como muy parecido a lo que hago yo, con diferentes agencias. Y Noelia está pues en proyectos un poquito más pequeñitos, pero también moviéndose un montón para poder hacerlo. Y la verdad, a mí lo que me gusta sobre todo esto es, sin que este no es el mensaje que quiero lanzar, porque mi formación no va de cambiarte la vida, sino va de enseñarte a hacer esto, pero mola mucho saber que estaban haciendo cosas que no les gustaba y que ahora están con esto y que pueden engancharse bien a organizarse su vida un poco mejor, ¿sabes? Para poder hacerlo. Y al final de esto, además de alumnos, me llevo amigos muy buenos que hacemos muchas cosas juntos, la verdad. Seila era, trabajaba vendiendo seguros en el Corte Inglés y además era cosas de escritora, de escritura creativa, etcétera. Y empezamos en 2022 a trabajar en esto y ahora está haciendo tema de lanzamientos. Andrea y Noelia sí que se habían formado como copies, alguna con Maider y otra con Javi Pastor, no te sé decir ahora exactamente quién con quién, pero les faltaba lo que os decía antes, ¿no? Esa parte más de cómo capto clientes, cómo me posiciono en el mercado, etcétera, ¿no? Es un poco lo que trabajamos ahí. Pero ya eran copies antes de llegar. Luego, por si sirve, hay una chica que no es copy, pero es correctora de textos y editora de libros, que vino para aprender a vender toda esa parte de servicios, etcétera, y la verdad es que está ahí, se llama Ana Escudero, que la pueden encontrar por ahí, que la verdad es que está ahí a tope y muy guay, la verdad. O sea que muy, muy contento. Que igual que os digo esto, también hay gente que ha entrado y no hemos conseguido tener lo que queríamos tener. No sé si es porque lo fácil decía, no se han comprometido, no han hecho las cosas, pero igual ha sido problema mío que no he sido capaz de meterle la motivación para poder hacerlo. De todas formas, algo que sabe la gente que se forma conmigo es que no es esto y ya está y te vas a tomar por saco, sino que seguimos moviéndonos y seguimos haciéndolo para intentar que funcionen las cosas hasta que se cansa la persona de aguantarme realmente en el día a día. Sí, o sea, yo para mí siempre intento tener, o sea, cuando hago formaciones, hice una vendiendo con un closer, una de las 3 que he hecho de estas, y no me gustó mucho porque el no tener el contacto previo con la persona hacía que entró una persona a la que luego le dije que no una vez hubiera entrado, que ya había pagado, le volvimos el dinero y ya está, pero porque no encajaba en lo que yo estaba buscando. Pues yo qué sé, alguien que no tenga formación en copy o que tenga una formación muy básica, igual esta formación no es para esa persona, porque no estoy aquí, o sea, mi objetivo con esto no es enseñarte copy, que igual en el futuro puedo sacar otra cosa, pero creo que ya hay formadores muy buenos en copy, pues Javi Pastor, Maider Tomasena, Ira Bravo, creo que es gente que enseña copy genial. ¿Para qué me voy a meter yo ahí si hay gente que lo hace muy guay, no? Entonces, a lo mejor si no estás en ese punto, pues te digo, no es el momento, ¿sabes? No por nada, formate tal. Y luego he rechazado a 2 personas que la llamada que teníamos ahí para que hicieran el pago y lo iban a hacer, dijeron justo antes de pagar: "Pues ya estoy con no sé qué mentor, tal, desde hace un par de semanas también". Entonces les dije: "Oye, pues si estás con Pepito Fulanito, vete a full con Pepito Fulanito y ya está. Y si luego cuando acabes con ellos crees que te puedo aportar algo, me lo dices y vemos esto, pero no te metas a 2 cosas a la vez, porque no vas a aprovechar ni la una ni la otra". Entonces intento ser bastante transparente con todo esto, realmente como me gustaría que lo fueran conmigo, porque por lo mismo que os decía antes, ¿no? Por suerte, para mí la formación es una parte muy pequeñita de lo que hago y no dependo de ella, entonces prefiero tener una formación con gente a la que sé que puedo ayudar y que me puedo volcar antes de hacer una formación o más grande o con personas a lo mejor digo que por cobrarles los 2.000 euros diga, va, pero es que luego no sé cómo hacerlo, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, un poquito ahí es, intento que la gente que entre sea porque lo va a aprovechar y porque estamos en ese punto común. La mayor, Seila está empezando a construir su marca, pero muchas de ellas al final, cuando empiezas, yo creo que ahí es un poco, creo que un error muchas veces cuando empiezas es decir, pues voy a muerte a construir una marca personal, que está genial también, pero al final piensa que la primera formación acabó más o menos por estas fechas el año pasado y hemos hecho 2 ediciones más, ¿no? Que vale, la más larga lleva un año en esto. Entonces, muchas veces yo lo primero que les digo es, está bien construir una marca y si te sobra el tiempo y la energía y las ganas, ponte, pero al principio lo suyo es prospectar, hablar con clientes, generar relaciones, generar lo que llamo yo clientes estratégicos, que es una agencia que te pueda pasar clientes y que tú tengas que moverte y este tipo de cosas, ¿no? Para decir, tengo fuentes de ingresos que no dependen de que yo me esté moviendo en algún momento. Y bueno, pues por ahora están ahí. Yo les doy ahora mucho por saco porque tenemos un grupito, pues yo les paso trabajo también. Cuando a mí me llega algo que lo necesito hay que empezar a hacer cosas. Y ahora lo que estoy haciendo con una de ellas es hacer un proyectillo también que llamamos Automatic, que es un proyecto que es de secuencias de venta desde un lead magnet para poder hacértelo, implementarlo, y estoy haciendo con una de ellas ahora ahí,
que nada, que hemos tenido un par de clientes hasta ahora y ha ido guay, y a ver si lo movemos más a partir de ahora. Es que es una pregunta me parece muy difícil de saber, ¿sabes? Porque hace 5 años no existía ChatGPT, ¿sabes? ¿Qué estamos diciendo? Y hace 5 años yo estaba empezando a emprender, y lo que ha cambiado todo en 5 años me parece una auténtica, ya no digo el sector, digo una vida normal en 5 años cambia mucho, ¿no? Entonces, ¿dónde me veo yo? Pues a mí personalmente, que la parte formativa me gusta mucho, me gustaría equilibrar ingresos de servicio y de formación, de alguna manera para poder tenerlo, porque me disfruto mucho de la formación y además también es mucho más tranquila, que también eso es algo que se agradece. Y ahora tengo un niño y de vez en cuando tener menos estrés está bien de tanto en tanto. Espero no dejar nunca los servicios, porque lo que me dice la gente a la que formo es, mola mucho porque traes muchos casos reales y muchos ejemplos del día a día en función de las cosas que me preguntan. Y luego mi objetivo sería, de alguna manera, o sea, a mí me gusta mucho el copy, me gusta mucho la venta, me gusta mucho escribir, pero me gustan más los negocios. Entonces, a ver si estamos sembrando en esto, sacar algún tipo de proyecto o negocio que no tenga ni directamente que ver ni con el marketing, ni con la comunicación, ni etcétera, ¿no? Porque hemos hablado de Banger, pero Banger es una raíz del copy, por decirlo de alguna manera. Entonces, tener algo que no dependa de que yo sea copy o no deje de ser copy, sino que sea otro tipo de cosilla. Tengo la suerte de que mi pareja también es emprendedora y bueno, pues algo montaremos en algún momento. Nuestras charlas son muy de esto. Ojalá, hasta ahora, creo que sigue siendo importante tener foco en lo que estamos para seguir haciéndolo crecer antes de diversificar y no volvernos locos, ¿no? A partir de ahí. Pero bueno, sería un poco el objetivo realmente en ese punto. Tío, me encantaría, la verdad. Algo que mi padre pueda entender sin que se lo tenga que explicar, ¿sabes? Rápidamente. Que no tenga que ponerme a contarle a la gente, oye, pero ¿tú qué haces realmente? O sea, ¿tú qué haces en este? Que es lo que me pregunta mi familia cada vez que tenemos comida o cena familiar. Creo que el mayor error es, si tú no estás bien en algún momento, ya sea mental o de salud, para mí, y os voy a contar 2 ejemplos, ¿vale? Diferentes para poder hacerlo. No contárselo al cliente con el que estás trabajando, porque la vas a empezar a cagar sin darte cuenta y va a afectarte mucho. Os pongo primero una cosa que fue más física, que fue, sería año 2022, 21 o 22, no sé exactamente cuál era, que yo, una muela del juicio, se me infecta, se me tal, bueno, lo típico, ¿no? Y empiezo a estar fatal durante un lanzamiento, pero fatal de nivel de no poder comer, de no poder casi beber por el dolor, de mucha fiebre, mucho malestar, ¿no? Y yo intento llevar el lanzamiento sin decirle nada a nadie, exactamente igual, para poder hacerlo. Y cometo errores en algún correo, algún enlace, alguna cosilla, como muchas cosas tontas, nada grave, pero sí que se empiezan a notar, ¿no? Y luego, y evidentemente, el cliente está enfadado, lógico y normal, ¿no? Para poder hacer esto, porque dices, coño, tal. Entonces hablé con él, se lo expliqué, se cabreó mucho en ese momento, porque no dices, no sé qué. Pero luego el cliente volvió, un año después, o sea, que algo bueno de la transparencia y la sinceridad creo que tiene siempre, ¿no? Pero si no estás bien físicamente para hacer algo, dilo, porque igual pierdes ese ingreso, pero ganas confianza a medio largo plazo con alguien, ¿no? Eso creo que es importante. Y luego también a nivel mental, el año pasado, no, el anterior, acaba noviembre. Noviembre es el peor mes siempre, ¿no? Black Fridays y tal, se juntan muchas cosas, y a mí se me junta en noviembre de 2022. Me voy un mes a Madrid a dar una formación presencial por las tardes, por la mañana estoy formando telefónica y además llevo a los clientes a nivel Black Friday. Todo guay, la verdad, todo súper bien, tal, no sé qué. Acabo el mes en un evento dando una ponencia, todo súper chulo, tal. Pero llega a diciembre, vuelvo y me noto devastado, o sea, reventado, ¿no? Con un burnout de estos tremendo que yo no me había dado cuenta en el pim pam pum. Llega el puente este famoso de diciembre y estoy roto, tremendamente roto, ¿no? Intento llevar los clientes bien y hay uno que por lo que sea, igual. Y además este es muy jodido porque es un proyecto de una persona que es amiga mía, ¿no? Que es todavía peor realmente si fallas. Y yo me doy cuenta de que no estoy haciendo bien el trabajo realmente, ¿no? Pero lo mismo, intentas, en lugar de decírselo con confianza, intentas tirar, tirar, tirar y se lo entregas, tal, no sé qué, y te dice una reunión, te dice, oye, vamos a ver esto, que hay cosas que no me convencen. Y en la reunión le dije, mira, oye, tío, que no, ¿sabes? Que no te voy a cobrar porque todo esto que estoy haciendo es una mierda, tal, no sé qué, no estoy bien ahora mismo, tal, no sé qué. Ese día rompí. Como era una persona, además me exploté a llorar de pronto, ¿sabes? Como la sensación de estoy superado ahora mismo por esto. Ahí no tenía realmente tanta carga de trabajo, pero llevaba tanta chicha anterior de poder hacerlo. Y lo mismo, creo que lo que me dijo él, me dijo, a mí no me molesta que el trabajo esté bien o mal, me molesta que no me lo digas si estás mal, ¿no? Realmente para poder hacerlo, para tal. Evidentemente que es persona cercana, quedamos muy bien y me dice, oye, ponte bien y si en 2 3 meses te apetece volver a hacerlo, trabajamos juntos y ya está. Pero lo que voy es que creo que al final es
ser transparente con la gente en todo momento, ¿no? Porque creo que todos somos personas y que todo el mundo puede tener un mal momento. Y de la misma manera que cuando a mí alguien me dice en el equipo, oye, me ha pasado no sé qué, estoy mal, estoy no sé qué, yo no le digo, desgraciado, ponte a trabajar". Digo, oye, puedes o no puedes, si no puedes, buscamos otra persona y no te rayes para suplirte en este momento y ya está. O si necesitas más tiempo, buscamos alguna manera de hacerlo con más tiempo. A veces con nosotros mismos no nos decimos eso, ¿no? Y por intentar cargar con ello, acabas haciendo más cagadas realmente de las que tocan. Y siempre es lo mismo, al final, como copy, yo estoy haciendo anuncios para los que la gente está poniendo dinero, por tanto estoy jugándome el dinero de otra persona, o cuando sale algo mal en un correo o alguna tontería, no es mi nombre el que está el de otra persona, por lo tanto creo que es muy importante tomarte en serio esto. De hecho, cuando yo hice mi lanzamiento por historias, a Mario, que es muy buen amigo, y a su socio que lo hicieron conmigo, yo les freí la cabeza realmente, ¿no? Porque decían: "No, pero esto vende", y les decía: "Ya, pero vosotros", el problema les decía: "Es que estáis trabajando con alguien para quien está hablando por voz de otra persona todo el puñetero día. Entonces, para mí no es solo importante que venda, sino que lo que digamos sea coherente y esté con mi marca y esté alineado, ¿no? Entonces, digo, igual a otra persona le da igual lo que pongáis mientras venda, pero a mí no". Entonces, un poco eso, creo que hay que entender un poco la responsabilidad que llevas. Igual que os digo esto, también a veces creo que eso os lo digo muchas veces a alumnos, de relativizar en el sentido de que si un día sale un correo esporádico con un enlace mal o con una falta o con algo, tampoco somos cirujanos de corazón abierto, ¿sabes? Es decir, no pasa nada, se corrige, se restaura y se manda otro con una fe de ratas y ya está, que no se acaba el mundo. Pero yo creo que no me cabreo conmigo por esos proyectos porque salieran mejor o peor, sino por no decirle a la gente, oye, ahora no estoy bien, creo que debería de pararlo, porque si yo contrato a alguien para mí, también espero que esa persona, si no está bien, me diga, oye, Carmelo, ahora mismo no tiro, lo siento. Igual te tengo que dejar tirado y es una putada para ti, pero ya está. Eso. Y luego, por añadir otro tema más, por si a alguien le sirve, sería aguantar con un cliente con el que no estás a gusto, solo por aguantar o solo por el dinero, siempre que no dependa lo de siempre, ¿no? El alquiler de ese, porque creo que cuando hay una relación no mala, pero sí crispada con alguien, entras en un rifirrafe que no merece la pena realmente. Y eso es a veces el momento de decir, oye, mira, te quiero lo suficiente o me caes lo suficientemente bien como para decirte hasta aquí he llegado. Pongo un ejemplo con una persona que hoy es muy buena amiga mía y que volvió a ser cliente meses después. En ese momento tenía vamos a decir, una manera de trabajar muy caótica, por decirlo bien, ¿sabes? Y tranquila. Y un día cogí un teléfono, la llamé y le dije, mira, llevamos trabajando casi 2 años juntos, te aprecio lo suficiente y respeto bien tu trabajo para decirte, con este caos yo no quiero trabajar, así que te doy un mes para que te busques otra persona tranquilamente, pero vamos a cortar ahora porque si no, y dije con todo el ambiente, es que ahora mismo no te aguanto, es que no me iría a tomarme un café contigo, ¿sabes? En ese momento. Me dijo, vale, lo entiendo, dejamos de trabajar. A los 4 o 5 meses me dijo, oye, se ha calmado todo mucho tal, ¿te apetece volver a hacer algo? Y le dije que sí, hablamos y tranquilamente, ¿no? Entonces creo que a veces por intentar alargar cosas, realmente no está ahí. Y por sumar otro, perdona que estoy aquí haciendo todo, he estado yo en muchas reuniones de gente, ya no digo de copy, sino gente de otras profesiones, por decirlo así, donde en lanzamientos y tal, al cliente le han estado hablando de los números que quería escuchar en lugar de los números que realmente se podían conseguir. Y yo siempre soy en ese tipo de reuniones la oveja negra de decir, bueno, a ver, esto puede ser nuestro objetivo porque lo hemos decidido hoy, pero realmente por números que tenemos no, es muy difícil que lleguemos a eso. Entonces vamos a ser más tal, más no sé qué, más tal. Y cuando pasa eso, normalmente la gente se acaba yendo y con el que acaban contando conmigo para hacer email o hacer algo suele ser conmigo porque soy el que no te dice vamos a generar 1 millón de euros, sino te dice, bueno, vamos a ver, vamos a probar, vamos a ver números y a partir de ahí vamos mejorando. Entonces creo que un poco son esos puntos, ¿no? Para poder tenerlo. Y os prometo que me callo ya, que os estoy soltando una chapa tremenda.